Hechos capítulo 21. Viaje de Pablo a Jerusalén. Dice así la escritura: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Al día siguiente a Rodas, de allí a Pátara. Hallando un barco que pasaba a Fenicia, se embarcó y se zarpó, y al avistar a Chipre, dejando a mano izquierda, navegamos a Siria, arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Hallando los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no se subiese a Jerusalén. Cumplido aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa se oró. Abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Se está hablando específicamente de estos 7 diáconos, y entre ellos estaba Felipe el evangelista. Es decir, que este título de evangelista es un título supremamente correcto. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándolo a los pies y a las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarás los judíos, te atarán a ti en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles, haciendo referencia del imperio romano. Al oír esto, le rogamos nosotros, los de aquel lugar, que no se subiese a Jerusalén. Entonces Pablo, sabiendo en propósito para qué Dios lo había llamado, respondió: ustedes qué hacen llorando y quebrantándome el corazón, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún estoy dispuesto a morir en Jerusalén por causa del nombre del Señor Jesús. Esto sí es entrega total. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. En el verso 17 se comienza a narrar respecto al arresto de Pablo, específicamente en el templo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se le ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no se circunciden ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues de todo esto? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero
en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstenga de lo sacrificado a los ídolos, que se abstengan de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Ese es el hombre que por toda parte enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto han metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes había visto con él en la ciudad de Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo lo comenzaron a arrastrar fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas y procuraron ellos matarle. Inmediatamente se le avisó pues al tributo o al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotado. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos cuando vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. En el verso 34 dice: pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otras, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: que muera. Vamos a ver entonces cómo Pablo se va a defender de este pueblo. Cuando comenzaron a meter a Pablo a la fortaleza, dijo el tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy un hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante que se llama Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, pues Pablo, estando en pie en las gradas, hizo una señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lenguas hebreas diciendo, y esto lo estaremos viendo el día de mañana, lo que dijo. Impresionante la vida de Pablo en todas estas recorrerías misioneras, cómo llega atrevidamente, sabiendo lo que va a acontecer en Jerusalén, que va a ser entregado, va a ser encarcelado. La historia habla que Pablo muere de una manera dura, y vemos cómo él tiene conciencia que el máximo y gran galardón está en los cielos, a Jesucristo. Que tengan todos un feliz día. Bendiciones.